alegra de que tenga esta jornada esta gran afluencia. Como sabéis todos, los inscritos, pues esta jornada, ante la gran incertidumbre que hay, pues con la reforma laboral en el ámbito, bueno, en todo el ámbito, pero sobre todo en el agrario, pues hemos querido organizar esta jornada. Entonces voy a empezar, pues, bueno, la jornada se llaman Cuestiones prácticas en el ámbito laboral del sector agrario. Con la entrada en vigor de determinadas normas, tanto europeas como nacionales, pues crean, la verdad, que diferentes dudas como las que nos traen hoy aquí. Entonces, pues, desde Millennium y Asociación Free, pues, entendimos que hacía falta, pues, crear esta jornada para así un poco intentar ayudar al sector. Una de las necesidades detectadas surge con los cambios en la modalidad de contratación que trae consigo la reforma laboral. Es por ello que nos ponemos a trabajar conjuntamente, como he dicho, con Asociación Free para organizar esta jornada. Y continuará esta jornada Antonio Jesús Rodríguez Castilla, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, juez de carrera tras aprobar las oposiciones en 2001, ascendió a magistrado en 2008, año en el que empezó la relación con la jurisdicción social en el Juzgado Social de Santa Cruz de Tenerife. También es juez titular de lo social número 3 en Córdoba desde el año 2011. Premio a la calidad de la justicia otorgada en 2018 por el Consejo General de Poder Judicial, vicepresidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Foro Judicial Independiente entre los años 2018 y 2019. Profesor del Máster de Abogacía en la UCO, desde 2017 tutor de funcionarios de la Junta de Andalucía en el curso Procesos Laborales organizado anualmente por el IAP. Representante de Prevención de Riesgos de la carrera judicial, impartiendo anualmente formación a los jueces en activo y en la Escuela Judicial. Ha intervenido en distintos cursos de jornada de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, tanto de coordinador como de ponente para abogados graduados sociales, integrantes de la carrera judicial. Articulista y colaborador en distintas publicaciones relativos al derecho del trabajo, seguridad social y estatutos profesionales del juez. Buenos días. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, agradecimiento a Millennium por la genial idea de convocar esta jornada, a Asociación Free por colaborar y participar en ella, y permitirme que yo haga extensivo el agradecimiento a Octavio, abogado, y ya puedo decir que de hace mucho tiempo mi amigo, porque bueno, nos conocimos en el trabajo y los dos tenemos una vivencia común, que los dos venimos del pueblo. Nacimos en el mismo pueblo, aunque ahora no somos del mismo pueblo. Y os explico eso cómo puede ser. Nacimos los de Santalla, pero él ahora es de la Guía Rosa y yo soy de Santalla, que son dos pueblos distintos, con lo cual ya no somos del mismo pueblo. Pero los dos no hemos querido nunca abandonar ni familiar ni emocionalmente el pueblo y ser conscientes de dónde nos venimos, con lo cual yo formo parte de este mundo rural, ¿no? Y estas jornadas me han permitido combinar mi mundo profesional pues, un poco con la vivencia de lo que es el mundo agrícola. Así que, Octavio, agradecerte la oportunidad de participar en esta jornada. Decías antes en la presentación que tenemos lo mejor de la provincia. Y cuando alguna vez alguien se equivoca y ha dicho que yo soy de lo mejor que hay, yo siempre he pensado, si yo soy lo mejor, ¿cómo serán los demás, mis compañeros? Si yo soy lo mejor. No soy bueno. Simplemente soy un apasionado de mi trabajo. Si eso es verdad, me gusta mi trabajo, disfruto con él. Y bueno, pues la experiencia vital me ha llevado a tener un conocimiento, un bagaje que bueno, que ahora puedo compartir con vosotros. Soy un osado, porque yo soy un juez de lo social y yo estuve repasando y yo he tenido desde el año 2008 5 asuntos de fijo discontinuo en mi juzgado. Y con ese bagaje me presento aquí que vosotros lleváis trabajando el fijo discontinuo toda la vida. O sea, soy un osado. Sí me he puesto a estudiar, sí me he puesto a profundizar en una norma que yo conocía porque, digámoslo, el fijo discontinuo no se utilizaba. O si se utilizaba no daba problemas.
o no daba excesivos problemas. ¿Qué pasa? Hablaba Octavio que el fijo discontinuo, y es verdad, se ha convertido en un cajón desastre. Cajón desastre es cajón de sastre. Un sastre que todos sus objetos lo metían en un mismo cajón. Pero yo no sé si esto se ha convertido y ha pasado de ser un cajón desastre a un cajón desastre, desastroso. Ahora lo vamos a ver y lo vamos a analizar. Pero permitidme la osadía, porque habrá muchísimas circunstancias, y para eso quizás esté mejor la última parte de la jornada de hoy, que a mí no se me ocurre, porque no se me han planteado, porque se lo están planteando a vosotros, pero yo, desde el punto de vista teórico, no la he visto, o no la he podido plantear. Y también quiero decir que siempre en mi vida profesional he procurado ser una persona honesta, y no lo voy a dejar de ser con vosotros. Yo voy a decir cosas aquí que vosotros, que sois a lo mejor mayoritariamente representantes de la parte empresarial, no os ayudan, porque no es una interpretación favorable al empresario, pero yo vengo aquí a decir lo que creo que es, lo que creo que no es, y lo que tengo duda. No voy a engañar a nadie, no voy a torear a favor de querencia. Y con esto de torear a favor de querencia introduzco otra tercera idea en mi introducción. Como he dicho, vengo del mundo agrario. Soy un activo defensor del mundo de la tauromaquia. Y dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Porque la tauromaquia de alguna forma representa a esa España vacía, esa España vaciada voluntariamente, en donde se está discriminando la libertad de un sector de la población simplemente porque tiene una forma de vida distinta. Mi compromiso con la tauromaquia, y me encantaría tener una oportunidad de visitar el Museo del Cordobés, que todavía no lo conozco, aquí en Palma del Río, o las dos ganaderías emblemáticas que hay aquí en Palma, no las conozco, viene porque es una defensa de la libertad. Al final yo, como jurista, lo único que pretendo es defender la libertad. ¿Y por qué hablo de esto? Porque yo, cuando veo el fijo discontinuo y cómo ha quedado, hago igual que hizo Octavio, preguntarle a la fuente, oye, ¿qué ha pasado en la negociación? Está claro que la construcción ha salido ganando, porque le han quitado el contrato de obra y servicio, pero le han puesto un contrato que está hecho a su imagen y semejanza. Pero ¿dónde está aquí el mundo agrícola? ¿Dónde está la realidad, la particularidad del mundo agrícola para acomodar su realidad al fijo discontinuo? Y me dicen los que estuvieron negociando, el mundo agrícola no estuvo sentado a la mesa. El lobby agrario no estuvo sentado a la mesa. Yo siempre pretendo ser empático. Esto no fue, entiendo, no lo conozco hasta el detalle, una dejación del mundo agrario, del lobby agrario. Simplemente que es que hay lobbies más fuertes. El lobby de la construcción, y donde había una silla, pues el lobby de la construcción consiguió sentarse. Pero el mundo agrario formó parte otra vez de esa España olvidada. No, el mundo agrario no interesa. ¿Cómo el mundo agrario no interesa? Ahora mismo, tomando el café, hablaba con una persona a la que no conozco y me hablaba de una facturación en nada más que nóminas de 18 millones de euros. ¿Y que el mundo agrario no interesa? ¿Que el mundo agrario no importa? Y eso me ha vuelto a pasar cuando he analizado, y lo pondré al final de mi intervención, la reforma del convenio colectivo del campo en Córdoba para efectivamente adaptarla a la nueva regulación del fijo discontinuo. Al principio me cabré, porque, y lo voy a exponer, veo algunos errores y algunas indefiniciones. Pero después, en esa intención de empatía, lo entiendo. O se firma así, o no se firma. Porque es lo que decía Octavio cuando en la mesa de la negociación de la reforma del Real Decreto Ley 32/2021, fijaros lo que se planteó por la parte laboral y lo que al final se llegó. Claro, cuando tú solo ves el resultado, dices, esto es una barbaridad. No, pero fijaros dónde empezamos. Y al final la negociación colectiva necesariamente tiene que dejar, para que se apruebe, ciertas cosas a interpretación de los tribunales. También estoy de acuerdo con lo que ha dicho Octavio. Puede ser una mala regulación para el empresario, para el trabajador. Y yo diría, también para los jueces, porque como yo siempre digo, yo no cobro más porque vosotros vengáis más a plantear reclamaciones, yo cobro lo mismo. Los abogados y los grados sociales, no, ellos cobran más cuanto más pleitos tengan. Y también decía Octavio esta mañana, y perdona que te utilice la frase que me ha gustado esta mañana en el coche viniendo para acá, que decía no sé quién, que es mejor que la sociedad no sepa cómo se hacen las salchichas y cómo se elaboran las leyes. Y es cierto, mejor que no sepamos lo que pasa en las otras tiendas. Ahora,
Lo que sí puede pasar es que lo que se pensó de una forma, los tribunales lo interpretemos ahora de otra. Y sobre eso voy a hablar, ¿vale? La estructura de mi ponencia, estructura de la contratación del fijo discontinuo, cómo se formaliza el fijo discontinuo, el gran problema del fijo discontinuo que es los llamamientos, después los derechos y obligaciones de los trabajadores y al final la referencia crítica al convenio colectivo del campo. Bueno, pues lo voy a ir pasando. Tenemos 4 tipos de fijos discontinuos. El de toda la vida, el de estacional, que es donde mejor el mundo de la fruta de hueso se incorpora. Este ya existía, con lo cual no sufre modificación. El estacional, el cíclico, el relacionado con estacional, yo lo entiendo con estaciones del tiempo, con estaciones climatológicas, con temporadas agrícolas, el de toda la vida. El intermitente, este es nuevo. ¿Qué ha hecho el legislador? Ha derogado el artículo 12.3 del Estatuto de los Trabajadores, este especial a tiempo parcial, y lo ha convertido en intermitente. En una contradicción, y ya lo veremos en los tribunales, que tengan periodos de ejecución ciertos, pero pueden ser los periodos de ejecución ciertos determinados o indeterminados. Si es cierto, es determinado, y no es indeterminado. Y si es indeterminado, no es cierto. Entonces, ¿esto qué es? Volvemos a la negociación. Vamos a buscar indefiniciones para poder aprobar y ya vendrán los tribunales a interpretarlo. Y decía que esto se ha provocado, es el anterior a tiempo parcial del 12.3, pero el anterior del 12.3 decía claramente, por cierto, autorizo lógicamente a Milenio a que distribuya entre los asistentes mi ponencia, decía la jurisprudencia, hay una sentencia del año 2001, que era necesario en este antiguo trabajo a tiempo parcial la precisión del tiempo de efectividad del servicio por el que se concierta. O sea, era a tiempo cierto y había que concretarlo. ¿Cuál es el periodo cierto? Pero ya no. Ahora es un periodo cierto, determinado o indeterminado, con lo cual no es un periodo cierto, este intermitente. Entonces lo llamamos, frente al regular, el estacional, el irregular o intermitente. El siguiente caso, el tercero, es el de los contratos mercantiles, de las contrataciones mercantiles o administrativas. El gran triunfo del mundo de la construcción. Han llevado, si bien el segundo apartado era llevar al fijo discontinuo el tiempo parcial, del 12.3, ahora han llevado el obra o servicio, lo han llevado al apartado tercero de este fijo discontinuo. Esto ya estaba previsto en la ley, porque al final la ley muchas veces la ley es lo que hace es positivizar lo que antes ha dicho la jurisprudencia. Ya la jurisprudencia había dicho que, por ejemplo, con los peones de incendio, sentencia de enero de 2021 del Tribunal Supremo, no cabía la temporalidad, que había que ir al fijo discontinuo porque, y ahora insistir en esta idea, la deterioración en todas las campañas de incendio hacía que fuera un fijo discontinuo. Bien, pues yo lo que han hecho es llevar el contrato de obra de las grandes contratas al fijo discontinuo. Y para finalizar, le admite la empresa de trabajo, a la empresa de trabajo temporal utilizar este contrato. ¿Por qué? Porque antes decía la sentencia del Tribunal Supremo, entre otras la sentencia del julio de 2020, que esto no estaba previsto en la ley, con lo cual no podían hacerlo la empresa de trabajo temporal. Ahora, para resolver esta prohibición fijada en la jurisprudencia, lo han admitido legalmente, sin problema. A partir de ahora, lógicamente, los tribunales lo admitiremos. Elementos comunes de estos nuevos tipos de contratos. La necesidad de reiteración, esto es muy importante, ¿vale? ¿Cómo tiene que ser la reiteración? Regular, irregular o previsible, que es lo que habla del contrato por obra o servicio. No me vale si no hay reiteración, y lo ha referido Octavio. La empresa de educación no... la academia de EDUE que decía, te doy de trabajo 11 meses y te doy el periodo de vacaciones, te doy de baja. No, esto no es una actividad, esto es una actividad reiterada, con lo cual tienes que ir, no es reiterada, perdón, sino que es permanente, tienes que ir al contrato indefinido. Y lo que sí está claro es que hay menos homogeneidad, por lo cual hay más flexibilidad, claro. Si hemos quitado al contrato a tiempo parcial del 12.3 y hemos quitado el contrato de obra de servicio, tenemos que dar más flexibilidad para que todo el mundo de alguna forma encaje en este tipo de contratos. ¿Cuál es la diferencia entonces con la contratación temporal?
No me voy a tener mucho porque lo ha trabajado Octavio, ¿no? Pero vamos a fijar dos ideas. La contratación temporal se puede hacer uso de ella si es imprevisible y si es no reiterada. Hablaba con Octavio, digo, Octavio, no estoy de acuerdo con lo que tú has dicho de la Feria de Sevilla. Y me ha dicho, verdad, no es que estamos de desacuerdo, sino que a mí se me ha olvidado, y lo ha dicho, indicarlo. Si la empresa de servicios, si la empresa de hostelería todos los años va a la Feria de Sevilla, hay una reiteración. Y si hay reiteración, hay contrato fijo discontinuo. No cabe si hay reiteración con el trabajador y con la actividad y no sea un contrato temporal. Primera idea. El ocasional e imprevisible es el de toda vida del eventual. No veo aquí dificultad. Y si es ocasional y previsible, se puede acudir al contrato de 90 días. Pero el contrato de 90 días para mí está muy restringido en el ámbito agrario. ¿Por qué? Porque da un plazo por empresa y porque dice que tiene que ser no continuado. Con lo cual, mal encaje tiene este de 90 días para mí en el mundo agrícola. No, os veo abocados a trabajar con el contrato fijo discontinuo para los eventuales de toda la vida. No veo otra posibilidad, salvo circunstancia muy excepcional. Ahora sí, si tuviera encaje, si digo, y esto es una idea también que creo que es interesante resaltar, que a un mismo trabajador fuera de temporada, que tenga su contrato fijo discontinuo en periodo de inactividad y que surja una situación ocasional e imprevisible, lo podéis también contratar como trabajador temporal. Un trabajador puede tener 2 contratos. Siempre que la situación sea ocasional e imprevisible, al contrato fijo discontinuo y fuera del periodo de actividad, al contrato temporal. Creo que es algo que a lo mejor no usabais o algunos no, o algunas no habéis caído y lo considero así. ¿Qué dice sobre la formalización del contrato? Bien, me parece muy aceptado lo que dice, lo que ha comentado Octavio, trabajar los contratos. Igual que yo siempre digo que hay que trabajar las cartas de despido. Muchas veces se me ha caído el santo al cielo, como dicen en el pueblo, cuando veo que una empresa está destrozada económicamente y viene a juicio a defenderse con una caca de carta de despido. Digo, acá venís. Y el abogado siempre dice, el pobre hombre, mira, perdona, pero es que esto en la carta no lo he hecho yo, pero es que vengo aquí a... Si tú no puedes decir nada distinto de lo que dice la carta de despido, si tú no puedes decir en juicio nada distinto de lo que dice el contrato de trabajo, trabajamos el contrato de trabajo. Es que esto lo ha hecho la asesoría. Primero, no demonicemos a las asesorías. Y segundo, quizá lo que haya que dejar reglas claras a la asesoría de cómo hacer un contrato de trabajo para que después no haya problemas, ¿vale? ¿Qué debe de reflejar este contrato de trabajo? Bueno, pues lo dice el artículo 16, los apartados 3 y 5, la duración del periodo de actividad, la jornada de distribución horaria estimada. Me planteaba yo una cosa que os traslado. Sin perjuicio de la concreción en el momento del llamamiento. Y fijaros, vamos a pensar en un contrato de trabajo donde se fija una duración, una jornada estimada y a la campaña siguiente necesitas menos horas del trabajador. Y donde decía, porque dice estimada, 20 horas a la semana, ahora son 15. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, porque dice que la jornada de distribución horaria es estimada. ¿Pero cómo lo podemos hacer? Y aquí nos anticipamos a lo que es el llamamiento. Esto no tiene otra forma que hacerlo que con una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Imaginaros que como el convenio del campo dice el llamamiento tiene que hacerse con 72 horas. Convenio del campo de Córdoba. Y ahora dice, pero te voy a llamar para 5 horas menos desde tu jornada de trabajo a la semana. Y dice el Estatuto de Trabajadores, la modificación sustancial de condiciones de trabajo tiene que anunciarse con 15 días. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo pienso, y así os lo digo, que si va a haber una modificación en el llamamiento tenemos que respetar el plazo de la modificación sustancial de condiciones de trabajo. Con remisión al convenio colectivo, en el contrato de trabajo se deberán de establecer los criterios objetivos y formales. ¿Y qué pasa si una empresa no tiene convenio colectivo de trabajo aplicable? En el mundo agrícola no os va a pasar porque siempre vais a ir al convenio colectivo de campo. Pero si estuviera fuera del mundo agrícola, en el contrato hay que fijar los criterios objetivos y formales de contratación.
Ya lo ha dicho Octavio, el convenio colectivo puede autorizar la contratación a tiempo parcial. Si no lo fija el convenio colectivo, no se puede acudir en este tipo de contratos a la contratación a tiempo parcial, pero si lo autoriza, se puede fijar en el contrato de trabajo que el trabajo sea a tiempo parcial. Y en la formalización del contrato, y también lo ha referido de alguna forma Octavio, no se puede olvidar que hay que notificar la representación de los trabajadores en caso de que exista y comunicar a la Oficina Pública de Empleo, así como también no solo el contrato, sino los distintos llamamientos. Voy a adelantarme aquí una cuestión que también quiero, que dicen ya los tribunales. Ojo con las cláusulas abusivas en el contrato de trabajo. Es que el trabajador ha firmado esto. Es que el contrato de trabajo prácticamente se convierte para el trabajador en un contrato de adhesión. ¿Y qué dice con relación a los contratos de adhesión los tribunales? Oiga, que hay que ver si hay un vicio del consentimiento. O firmas esto o no te contrato. Y si no hay proporcionalidad en la cláusula suscrita, a pesar de que haya sido firmada por el trabajador, puede ser que un tribunal la declare nula por falta de proporcionalidad, porque el trabajador no tuvo más remedio que para empezar a trabajar firmar esta cláusula. Vamos a lo que es los principios del derecho. Idoneidad, necesariedad y proporcionalidad en el equilibrio de relaciones entre trabajador y empresa. No porque todo esté firmado en un contrato de trabajo se va a ratificar por un tribunal. Hay que ir con la buena fe en la negociación y, ojito que si esto sí lo ha firmado el trabajador porque no tenía más remedio si quería trabajar, puede ser que no sea confirmado en un juzgado. Vamos aquí al gran punto del llamamiento. El apartado tercero, cuando haya habla del llamamiento. ¿Cómo se dice que debe realizarse el llamamiento? Habla de un mínimo legal, por escrito, indicando las condiciones de la contratación y con una antelación adecuada. Vale. Después dice que, respetando lo anterior, conforme al convenio colectivo o, en su defecto, de acuerdo de empresa, hay que fijar también los criterios objetivos y formales. ¿Algunas dudas? Acuerdo de empresa. Más la redacción de mi esta técnica del articulado. El acuerdo de empresa es un acuerdo entre empresa y representante de los trabajadores, o es una decisión unilateral del empresario. Imaginaos que no hay convenio y yo tengo que fijar como empresario los criterios objetivos y formales. El tenor literal de la ley a mí me dice que un acuerdo de empresa es una decisión unilateral de la empresa. Sin embargo, lo que dice la exposición de motivos de este Real Decreto Ley 32/2021, donde se hace hincapié en que se busca promocionar la negociación colectiva, a mí lo que me da la impresión que el legislador lo que ha querido decir es que si no hay convenio colectivo, habrá que haber un acuerdo con la representación de los trabajadores en los criterios objetivos y formales. Pero, como he dicho, algunas cosas solo voy a plantear la duda. Aquí no tengo claro cuál es la solución. ¿Un acuerdo de empresa es una decisión unilateral del empresario o es un acuerdo con la representación de los trabajadores? ¿Y qué pasa si una empresa está fuera de convenio y no tiene representación de los trabajadores? Volvemos a la negociación, pero en este caso en el ámbito individual, en el contrato de trabajo. Yo voy a poner el contrato de trabajo como, de manera objetiva y formal, te voy a llamar. Ya ha dicho Octavio también, de alguna forma, lo que no exige la ley en el llamamiento es el llamamiento simultáneo. Puede haber llamamientos sucesivos y eso es pacífico y lo conocéis los que estéis en el mundo agrario y habéis utilizado este tipo de convenios. Este sitio, la zona de Palma del Río, es un oasis en el desierto porque hay grandes empresas agrícolas. La normalidad del campo andaluz es que haya pequeñas empresas agrícolas, pero aquí hay grandes empresas con una estructura de recursos humanos fuerte, con lo cual esto lo sabéis. No es necesario llamamiento simultáneo. Conforme la campaña va avanzando, puede haber sucesivos llamamientos y habrá que fijar el orden y la forma del llamamiento. Lo que no puede haber, y eso ya lo refleja el convenio del campo de manera acertada en la reforma que tuvieron después de esta modificación, es lista de llamamientos. Tú que eres antes de la reforma, esta es una lista de llamamientos, y tú que eres después de la reforma, esta es otra lista de llamamientos. No. Es una lista de llamamientos única. He estado buceando en la base de datos para encontrar alguna sentencia que ya analice la nueva regulación de los contratos fijos discontinuos. Y afortunadamente me he encontrado una de la Audiencia Nacional de hace escasamente un mes, 5 de diciembre de 2022. Era un convenio colectivo de ámbito nacional donde se impugnaban determinadas cláusulas referidas a los fijos discontinuos, ¿vale?
Y dice algunas cosas interesantes. Y ojo, algunas cosas estoy de acuerdo y otras no, ¿vale? ¿Qué dice esta sentencia, a la que podéis ahora, después cuando os pase la ponencia, sobre llamamientos sorpresivos? Esta es una empresa donde dice, yo hago distintos tipos de llamamientos, dependo de la urgencia que tenga. Y en un momento determinado, el llamamiento era de 48 horas, el normal. Dice, pero si tengo una urgencia, llamamiento sorpresivo no tengo que respetar las 48 horas. Se impugna por un sindicato esta regulación y le dice el Supremo, esto no es de acuerdo al contrato fijo discontinuo. ¿Por qué? Porque el llamamiento del fijo discontinuo está basado sobre la previsibilidad o la imprevisibilidad. Y si tú tienes una situación imprevisible, vete al ocasional previsible o imprevisible. Vete al contrato por tiempo parcial, pero no te vayas al fijo discontinuo. Yo con esto no estoy de acuerdo, porque en este cajón desastre que se ha convertido el contrato fijo discontinuo, no solo el elemento de la previsibilidad es el que admite una forma de contratación de fijo discontinuo, está el elemento del intermitente, sea o no determinado el periodo cierto de actividad. Con lo cual, si el elemento previsible o imprevisible no es un elemento esencial de todos los tipos de contratos fijos discontinuos, yo, respetando mucho a mis compañeros de la Audiencia Nacional, que saben muchísimo más que yo, creo que aquí no es algo que vaya a triunfar en la doctrina de tribunales. No sé si esta sentencia es firme. Me imagino que si hay voluntad de recurrirla, no lo es por la fecha de publicación. Si no hay voluntad de recurrirla, pero no sé si esta sentencia es firme. Tenedlo en cuenta, ¿vale? ¿Qué dice con relación a los llamamientos la antelación adecuada? El convenio fijaba que con 48 horas de antelación es una antelación adecuada. Que el concepto de adecuada del Estatuto de los Trabajadores se cumple con las 48 horas. Eso lo impugnaba un sindicato. ¿Qué dice la Audiencia Nacional? Que vale. Que el legislador ha querido dejar a voluntad de las partes el tiempo de llamada y que 48 horas, si las partes lo han querido, no hay problema. Estamos hablando ya de 48 horas. Vuelvo a repetir, el convenio del campo para los trabajadores dentro de la provincia habla de 72. Pues incluso 48 horas lo ha confirmado ya al menos la Audiencia Nacional. Y la historia del llamamiento por WhatsApp en el Estatuto de los Trabajadores, en la forma de llamamiento, dice por escrito o cualquier forma digital autoriza el llamamiento por la aplicación de WhatsApp. Los tribunales estamos viéndolo diariamente. Nos aportan los pantallazos de WhatsApp o la impresión de los WhatsApp porque es la actual forma de comunicación más usada en la sociedad. Pues digo, oye, pues sí. Pero dice una cosa interesante. Dice, no se ha planteado, dice la sentencia, no se ha planteado qué pasa si el trabajador no quiere dar sus datos personales. El trabajador no tiene la obligación de dar sus datos personales a la empresa. Eso lo lleva diciendo, y también pongo aquí la referencia, el Tribunal Supremo, y pongo una referencia de sentencia 21 de septiembre de 2015. ¿Y qué hago yo, empresa, si el trabajador se niega? Mire usted, lo dice el convenio del campo ya lo dice. Pues ya os digo que un trabajador se puede negar, y aunque lo diga el convenio del campo, los tribunales van a dar la razón. ¿Qué hago yo, empresa, entonces? O le doy una cuenta de correo de la empresa, o si no lo consiente, no es motivo, puede ser motivo de discriminación, le voy a dar la vuelta, el hecho de no tomar una decisión porque el trabajador se niega a dar sus datos personales. Estamos en el ámbito de la protección de datos, ¿vale? Yo sé que esto crea problemas, pero necesitáis el consentimiento escrito del trabajador para poder tener los datos personales en los que hacer la comunicación del llamamiento. Volvemos al contrato de trabajo o documento ajeno al mismo, anexo al mismo. Yo, trabajador fulanito de tal, consiento en que se use mi número de teléfono tal y mi correo electrónico tal para el llamamiento. Y yo diría más. Y acepto que si cambio de número de teléfono o de número tal, lo comunicaré a la empresa. Y mientras que no lo comunique, será efectivo cualquier llamamiento a través de este número. Porque pasa lo de siempre. He cambiado de teléfono y me he olvidado de decírselo a la empresa. Y ahora la empresa cumple con el convenio, se lo manda por WhatsApp y dice, yo el trabajador, yo no sabía nada, me ha despedido. Póngalo por escrito, que está obligado el trabajador a comunicar los cambios.
no solo a facilitar el número, sino a comunicar los cambios. Porque ¿qué pasa cuando se produce el llamamiento y el trabajador no acude? Lo veremos al final con el convenio del campo.